Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un espacio más de reflexión en el Women Economic Forum, Venezuela. Antes que nada me presento, soy Coral Ramírez, soy mexicana y antes que nada agradezco a Roselyn Cabrales por la invitación a ser parte de este capítulo y de representar dignamente a las mujeres, en particular líderes, y que hoy vamos a hablar y a reflexionar en particular sobre un tema de liderazgo. Y bueno, quisiera platicarles un poco de mí antes que arranquemos con nuestros panelistas del día de hoy. Yo tengo más de 20 años en tecnologías de información, tengo una licenciatura en sistemas computacionales. Desde el 2016 he ejercido como coach ejecutivo y de carrera y a lo largo de mi carrera he tenido el rol de liderazgo. Por lo tanto, ha sido un reto y un desafío como mujer vivir y ejercer este rol. Y es por eso que me motiva mucho compartir este panel hoy con dos grandes mujeres, con dos grandes líderes en lo que hacen. Y permítanme presentárselas para empezar este espacio, este panel que esperamos sea de su agrado. Iniciamos con Adriana Bacos, coach PNL, coach ejecutivo también y también consteladora. Ella es una mujer que en personal yo la conozco y tiene una trayectoria admirable y que ahorita nos va a compartir de su experiencia, de sus conocimientos, cómo ha abordado este tema de liderazgo siendo mujer. Y también tenemos con nosotros a Sonia Dixon, también una amiga muy querida, médico ella, es un ser humano también muy grande, muy maravilloso, muy enfocada en la ciencia y también es coach. Entonces, tenemos algo en común las tres, de hecho, nos conocimos dentro de nuestra formación como coaching y quisiera empezar con una pregunta en este panel, que este panel lo traemos aquí a nuestra audiencia para hablar de el romper estas barreras y es cómo las mujeres líderes están cambiando al mundo actualmente justo en este rol de liderazgo. Y entonces ahí, Adriana, me gustaría preguntarte, ¿cómo has vivido en tu carrera, en tu profesión, el rol de liderazgo y qué ha sido para ti ese rol, qué responsabilidad ha significado en tu carrera? Gracias, Coral. Gracias, Sonia, también por acompañarnos y a los que nos están escuchando. Ha sido un gran desafío, porque para ser líder hay que trabajar mucho en tu parte interior, o sea, crecimiento personal como nada, antes de poder ser un líder, porque yo parto de que para ser un buen líder tienes que trabajar en ti antes de que liderar a otra persona. O sea, te lideras tú primero para poder liderar a alguien más. Desde ahí yo lo tomo. Y digo que es un desafío porque obviamente tienes luces y tienes sombras. Obviamente que la mayoría no le encanta lo que son las sombras porque es lo que a ti no te gusta ver. Y es donde más trabajo debemos tener. Y ahí es donde tú puedes decir, soy un buen líder o no soy un buen líder. Tienes que ser sincero contigo para poder ser sincero con los demás. Gracias, Adriana. Y bueno, ¿qué retos debería de ir más allá la mujer como líder? Para ello, ¿qué habilidades has trabajado en ti misma? Porque escucho que mencionas el trabajo interior para esa autogestión. ¿Qué habilidades debería de cubrir una como mujer en los retos que actualmente el mundo está demandando? Bueno, son muchos y uno de principal es tu autoconfianza, tu autoimagen, el poder decir, aunque me sea algo complejo hacerlo, lo voy a hacer. O sea, tener disciplina, perseverancia, constancia, voluntad para poder hacer las cosas. Porque es como que vieses un espejo y en ese espejo no te agrada lo que estás viendo, que es lo que te va a reflejar. Y todo eso hay que trabajar. Y más que nosotras somos coaches, debemos hacerlo de la manera para poder acompañar a otros. Debemos ser el ejemplo para acompañar a otros. Perfecto. Gracias, Adriana. Y de esta manera, con todas estas habilidades, ¿cómo las implementas en tu día a día? Es decir, una cosa es llevar todas estas habilidades en nuestro ámbito profesional, pero ¿cómo las llevas a tu vida personal?
es un trabajo a diario, o sea, lo que llamamos love, learn, learning, trabajo continuo. O sea, obviamente que tenemos varias áreas de vida y no las puedes trabajar todas a la vez. Es un tema a la vez. Y tú vas a ir viendo dónde tienes debilidades y fortalecerlas. Y las que tienes ya fortaleza, empoderarlas aún más para poder seguir en este camino. De acuerdo. Si tú, Adriana, de este momento vieras a la Adriana de hace unos 5 años, ¿qué le recomendarías? Que siga trabajando como viene hasta ahora, porque obviamente que la de Adriana de 5 años atrás no es ni la sombra de lo que hoy tienes aquí enfrente, porque ha hecho mucho trabajo interno. ¿Que ha sido fuerte? Sí. ¿Que ha sido sencillo? No. Pero sí vale la pena hacerlo. La Adriana de hace 5 años atrás no es la misma que está hoy en el 23. Ha tenido altas, bajas y muchos desafíos, pero la diferencia es la perseverancia, constancia, disciplina y la voluntad de querer hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Gracias, Adriana. Y para profundizar más todavía, durante este camino que has formado, que has desarrollado con todas estas habilidades en tu rol de liderazgo como mujer, te pregunto, ¿qué harías diferente? Atreverme a ser más arriesgada de las cosas que ya he empezado a hacer. De hecho, el mayor reto que he tenido, hace poco lideré a 14 personas, acompañé a un panel para llevar estos profesionales a un congreso, cosa que antes yo no hacía. Fueron 14 y ahora yo estoy buscando elevar ese número y para mí es un desafío, o sea, que es mayor preparación para poder acompañar a más de 14 personas. Y por eso es que te digo, atreverme a salir de la zona de confort cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias, Adriana. De verdad son muy, muy valiosas tus recomendaciones, la constancia, la determinación, la disciplina y sobre todo el atreverse, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir e inspirar específicamente a las mujeres, también a los hombres, ¿eh? Y ahorita vamos para allá, también a los hombres, pero ahorita en este campo particular a las mujeres, ¿no? Que son los desafíos que luego nos enfrentamos día con día. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, ahora voy con Sonia. Sonia, qué gusto tenerte en este panel. Para mí, de verdad, es una admiración, al igual que Adriana, como una médico que está dedicada a la ciencia, que ya se ha formado como coach. ¿Cómo ha sido tu rol como líder, Sonia? Cuéntanos, ¿cómo lo has experimentado en tu carrera? Bueno, primero darte las gracias a ti, a Adriana, también a Rosely, y encantada de estar aquí con ustedes siempre y el cariño pues siempre es el mismo. En la parte del liderazgo, creo que lo más importante para mí ha sido la empatía, de venir de una forma jerárquica en la parte de dirección y pasar a un liderazgo que yo llamo más ecológico, que es una cosa dirigida a la gente y para la gente. Y con eso me refiero a ser empático, ponerse un poco en los zapatos de la otra persona, qué siente, qué hace, para qué lo hace, cómo lo hace, y dejarle un espacio para que sean ellos mismos. Ese espacio que en la parte de ciencia es muy importante y que te permite fomentar la creatividad, por lo menos en el área de molecular, que hay muchas cosas todavía por descubrir, muchas pruebas por hacer y especialmente relacionadas con el cáncer. Ese espacio de libertad, de podemos fallar, pero también lo podemos arreglar porque trabajamos con moléculas y que podemos hacer ensayos y pruebas que sirvan y que estén validadas antes de tener una interacción con un paciente. Y eso también nos da seguridad al momento
de implementar una terapia basada en un diagnóstico. Wow, wow, Sonia, qué admirable, qué interesante. Y me resalta acá una palabra que está en auge, ¿no? Yo he escuchado en los últimos años la palabra empatía de acorde al liderazgo. Y es esa transformación, ¿no? Del liderazgo, pues, tradicional o antiguo al actual liderazgo que demanda el mundo actual, en donde es necesaria la empatía, pero resaltaste algo muy importante, que va más allá de ponerse en los zapatos del otro. Mencionaste el dejar ser al otro, respetar al otro. Y creo que eso es básico y es una corresponsabilidad del entorno, del equipo, y no solamente del líder o de los altos ejecutivos, ¿no? O directivos. Porque muchas veces he visto que señalan, te falta empatía, cuando quien lo dice justo le falta la empatía, ¿no? Porque no está dejando ser al líder dentro de su innovación y dentro de su creatividad. Se etiqueta mucho eso de te falta empatía, sí, te falta empatía, pero tú qué tan empático estás siendo cuando lo estás mencionando. ¿Qué tanto estás siendo empático al no dejar ser al líder o no dejar ser al equipo y que aplique su creatividad y su innovación y más en el campo de la ciencia? Creo que apenas lo vivimos recientemente con el problema de salud que tuvimos a nivel internacional con esta pandemia. ¿Cómo fue eso, Sonia? ¿Cómo lo viste en tu rol de líder? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo has colaborado en ello? Bueno, en la parte de la pandemia, lo que más resaltaba era el miedo generalizado. No solamente de las personas en general, digamos, afuera de la parte de ciencia, como hasta en las propias personas con las que tú laborabas. Poco a poco, en la medida en que fuimos descubriendo cosas, mecanismos de acción, eso nos ayudó a tener una perspectiva más clara. Y la parte más importante fue con todo lo que se descubrió a partir de las autopsias sobre la base de la patología quirúrgica, esa cantidad de información que arrojaron esos estudios nos permitió saber cómo se comportaba el virus en los tejidos y nos dio luces de qué cosas se iban a hacer y sobre todo cómo controlar y cómo era el mecanismo de acción, de infección. Y eso nos dio seguridad como equipo. Pero lo más importante ahí fue, sí, tenemos miedo, pero hay que actuar. Entonces la diferencia viene en cómo proceso la situación, qué aprendí de ella y accionar. Claro. Porque si me quedo paralizado, recordemos que eso viene de una parte biológica, de huyo o lucho. Es algo que está codificado en nuestro cerebro. Pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo modulo esa información o mi accionar y con respecto a las otras personas? ¿O cómo yo teniendo miedo puedo actuar y puedo llevar a mi equipo? Claro, Creo que ahí está la diferencia. claro. Wow, escucho cómo ha de haber sido esa experiencia tan cercana, ¿no? De estar evaluando todas estas situaciones conforme a las autopsias, con todo ese miedo y con esa conciencia de no me puedo frenar, ¿no? Porque me necesitan allá afuera. ¿Con qué habilidades lo lograste, Sonia? Creo que lo más importante fue eso. Tenemos miedo, pero hay que actuar. ¿Cómo lo proceso? Y somos un equipo. Y, por ejemplo, en el laboratorio en el que me encontraba en ese momento, que es en el mismo en el que estoy actualmente, pues nos plegamos.
todos los departamentos nos volvimos uno solo. No importaba de qué departamento tú eras, si estabas relacionado o no directamente con el virus o con las cargas virales, con pruebas, pero todos trabajábamos para superar la pandemia. Y eso marcó la diferencia para la población, para el propio laboratorio y para el país. Wow, interesante. Perciba entonces que fue un trabajo colaborativo, Sí, más trabajo colectivo. más que directivo, ¿no? Más que de ejercer instrucciones y dirigir y controlar, ¿no? Va más allá de una dirección o de un control, sino es un trabajo colaborativo. Fíjate qué interesante y me gustaría empezar a concluir lo que nos han compartido y también compartirles un poco de cómo yo he vivido en mi carrera, ¿no? Yo desde el ramo tecnologías de información y recientemente en soluciones digitales en una etapa en donde estamos en la transformación digital. Es justo lo que están mencionando. Es esa transición de un liderazgo ya de un modelo pues que ya no es vigente hoy en día. Ya no funciona el control, la dirección y la autoridad. Y acá quiero utilizar una palabra que las mujeres solemos utilizar recientemente, mujeres empoderadas, el empoderamiento, que se confunde mucho. Y yo aquí hago la distinción. Poder no es lo mismo que el liderazgo. Y yo lo puedo compartir y creo que ustedes también, ¿no? Tenemos líderes, bueno, o sí, con cargos ejecutivos y gubernamentales que tienen el poder, pero no necesariamente son líderes. ¿Sí me explicó? Y en nuestro día a día hay líderes que no tienen el poder, desafortunadamente, porque los frenan, porque los limitan, y lamentablemente más a las mujeres. Es una triste realidad, pero así es. Creo que aquí abrir al foro estas recomendaciones, lo que nos ha transmitido Adriana, empezar por un trabajo interno, si queremos ser, y este es un llamado, una invitación a las mujeres que anhelan ser líderes, que están deseosas de compartir su talento, su brillo hacia el mundo que hoy lo necesita. Y creo que aquí se han hablado de palabras muy y conceptos muy básicos y esenciales. Uno, empezar con el trabajo interno. No podemos ser líderes colaborativos si no hacemos una introspección, un trabajo y una transformación interna que me permita ver mis luces y sombras para que yo pueda tener una autogestión de mi desempeño, de mis pensamientos, de mis emociones y por ende de mis acciones, lo cual va a llevar a resultados con un equipo que pueden ser favorecedores en nuestro entorno. Esto es como que fundamental. Y otra cosa que tú mencionaste, Sonia, la empatía respetando el ser para la creatividad y la innovación. Por lo tanto, creo que, y hay más tela de donde cortar y espero que tengamos una siguiente oportunidad para nuestra audiencia en donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestras trayectorias, en donde hemos recopilado todas estas conclusiones. Y yo creo que la principal, y yo como líder de transformación tecnológica y digital, yo sí puedo confirmar a lo largo de mis más de 20 años, casi ya 30 años de experiencia, que ya no es vigente el liderazgo controlador directivo. Hoy en día ya no funciona eso. Hoy en día funciona un liderazgo colaborativo, servicial, en donde somos todos uno para un mismo objetivo, para un bien común, para que entreguemos valor al mundo que nos están necesitando y no nada más en nuestro aspecto laboral o profesional, también en el personal. Los hombres, y aquí entra también esta parte del liderazgo de los hombres con una masculinidad adulta son formados por mujeres que están trabajando en su liderazgo y autogestión. Entonces, los invito a que se queden con eso. Les agradezco mucho a todos su participación, su presencia, su escucha y los invitamos a que pongan en práctica estas recomendaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Adriana. Gracias, Oni. Gracias, Gracias a ti. Gracias, Rosalind. Hasta la próxima.
Chao. Gracias.